Pero el tema no es aquí la libertad de expresión o lo que puedas tú o yo o Andrés decir, sino los negocios que se dedican a crear información falsa con un fin que confunde a la opinión pública, para confundir a la opinión pública. Eso, ahí sí me parece que puede haber una actitud delictiva. Lo que a mí me escandaliza mucho de este tipo de mafias es que se aprovechan de este desarraigo y de esta reciente cultura democrática mexicana para, para manipular y por eso me parece algo muy grave. Sabemos que en México son 11 familias las que tienen el poder de los medios más importantes o los más influyentes y que obviamente van a priorizar sus intereses sobre los de la población, ¿no? El que los medios siguen apostando a sus intereses y son capaces de hacer muchas maromas para mantener la narrativa. Y no hay que olvidar que algo que les pudo mucho justamente a los medios de comunicación es que las mañaneras les robó la narrativa. Las mañaneras los obligaba a reaccionar, pero es justamente cuando surgen estas situaciones como Palomar, y dicen, ok, nos vamos a agarrar ya la narrativa oficial o de medios, ya no tiene caso pelearnos, pero sí tenemos, y eso lo demostró con Cambridge Analytica, que puedes influenciar e influir y además meter a mucha gente en una caja de resonancia para que de ahí se hagan esos núcleos más radicales. Se están armando campañas claramente para alterar intereses tan grandes como el tema de la venta de Fox Sports y toda esta parte que afectaba los derechos de la selección mexicana, que son muchos millones de dólares. Están poniendo posiciones en la Suprema Corte. ¿Tú crees que Emilio Azcárraga no sabe de esto? ¿Sí me explico? Es todo un entramado mafioso. Otra de las que me llamó la atención fue justamente cuando se cae el metro, ¿no? Que, a ver, la construcción fue ICA y Carso, y Televisa dio la orden de que solo en los memes y todo eso, solo se fueran sobre Carso, pero quitaran el sello de ICA y todo eso, cuando es como, oye, los dos fueron culpables. Javier Donde que se ve que es un canalla de lo peor, ¿eh? O sea, es el típico boxeador de empresa que mandas a hacer el trabajo sucio, que trata mal y es prepotente con los trabajadores. Es una ficha el vato, ¿eh? Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! Bienvenidas y bienvenidos a Punto Medio, un espacio democrático en donde convergen todas las ideas y sobre todo se debaten, el Aleph de los podcasts. Mi nombre es Jesús Leiva y en esta ocasión me toca ser el presentador de esta gran emisión en la que platicaremos de un tema que ha tambaleado toda la estructura de los medios de comunicación de nuestro país. Me refiero al Televisa Leaks, que son unos documentos e información dados a conocer por Aristegui Noticias, en los cuales se revelan operaciones clandestinas dentro de la televisora más importante de Latinoamérica. Pero antes de entrar al tema, quiero presentar a los participantes en este programa. En primer lugar, a mi carnal Pepe Combativo. ¿Cómo estás, Pepe? Encantado de la vida, como cada 8 días. Un gran chisme el día de hoy. La verdad es muy ocioso, ¿no? Porque atacas el bando empresarial, el deportivo. Yo creo que en los espectáculos obviamente van a salir ahí involucrados más adelante conforme se vayan dando las revelaciones de Carmen Aristegui, toda la investigación. Parece que son ¿cuántos? ¿50 terabytes? Son 5 terabytes, 5 terabytes de datos. 5 terabytes. Bueno, pues es muchísima información, pero mira, lo que yo quiero llegar es que no me sorprende, ¿eh? O sea, ya en México hay muchos antecedentes de ese tipo de mafias de la comunicación que tras bambalinas tratan de manipular, de dirigir la opinión pública en un sentido u otro, que sin ningún reparo ético o moral son capaces de destruir reputaciones, de inventar cualquier tipo de infamia en contra de, digo, hay gente acusada que le inventaron temas de violación que están revelándose aquí mismo, acabando con carreras. Realmente me escandaliza mucho a nivel moral el asunto.
y yo creo que se puede discutir ampliamente. Sí, creo que la conversación da para mucho y justo para eso trajimos a un gran invitado. Nos vestimos de gala para presentar a mi amigo, al periodista, a mi hermano Andrés Mendoza. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, un gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, como ya lo mencionaba el buen Pepe, ¿no? Todas las esferas de las comunicaciones parece están involucradas. Digo, el espectáculo, pues creo que también el asunto en la forma en la que involucran al que en ese momento el director de contenidos de TV Azteca para decir que él había sido el que había filtrado los videos de Sage y todo eso. O sea, ya también ahí podemos hablar que también ya involucra al espectáculo. Pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención, ya lo platicaremos obviamente, es el momento en el que cae esta bomba y es cuando se está debatiendo y de hecho hasta se termina aplazando justamente la ley de regulación de medios, ¿no? O sea, justamente cae en ese espacio, pero también es, otra cosa que me llama la atención es de que personas a favor del gobierno, personas en contra del gobierno, no los veo saliendo tampoco a enfrentarse porque como que todavía están amarrados, ¿no? En el sentido de, oye, aquí tienes a un Saldívar que lo puedes agarrar de piñata y no lo están haciendo, ¿no? Entonces, sí llama también la atención, como lo dije a McLuhan, el sentido de el medio es el mensaje, ¿no? Que justamente el medio es ahora el que está callado porque todavía están en ese río revuelto, pero bueno, más o menos abordaremos un poco más de eso. Oye, Andrés, administraban Todos Somos Morena. Sí, Puta, ¿cómo van a salir a escandalizarse, no? Si se están involucrados en la oposición, o sea, son verdaderos mercenarios, ¿no? Al mejor postor que ni prostitutas me parecen este tipo de crimen. Pues yo sí veo aquí cuestiones, por ejemplo, retomando un poco tu hilo, más al lado jurídico, me parece que a mí me llama mucho la atención la inacción en este tipo de casos como la Operación Berlín, recordarás en la campaña de 2018 en contra de López Obrador, que eso lo dirigía Enrique Krause, Kleinbort, ¿no? Entonces, pero me llama la atención la inacción de las autoridades de justicia. Es decir, yo sí veo ahí una serie como que podrían constituir actos delictivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, sabotear transacciones, como el tema de la compra de Disney, ahí el corporativo Disney que se iba a hacer aquí por medio de una compraventa de Fox Sports y demás. Es decir, sí hay elementos que pudieran ser constitutivos de acciones delictivas y también me llama la atención la inacción de la justicia en todo este tipo de asuntos, ¿no? Hasta el momento no ha pasado nada, nadie mueve un pie. Por ahí uno de los principales actores, y de eso hablaremos un poquito más adelante, justo me gustaría dar un poquito más de contexto para los que no conozcan qué es el Televisa Leaks. Tal cual es una filtración obtenida por el equipo de Aristegui Noticias que hasta donde sabemos, y como lo mencionábamos anteriormente, involucra más de 5 terabytes de datos en los que se revela la forma de operar de un grupo clandestino dentro de Televisa llamado Palomar, dedicado a difundir noticias falsas y ataques contra quienes consideran sus enemigos, con el fin de apuntalar ciertos intereses en la esfera política y económica. Principales objetivos se han manejado algunos como Carlos Slim, Ricardo Salinas, por supuesto la misma Carmen Aristegui, y muchas figuras políticas, empresariales y hasta el mismísimo Saguiño, como lo mencionábamos. Supuestamente esta operación fue encabezada por Javier Tejada Donde, directivo Televisa. Él fue el encargado de ensalzar, destruir reputaciones con apoyo de cuentas falsas en redes sociales. La mayoría de su accionar se realizaba justo en redes sociales, distorsionando imágenes, audios, videos, inclusive mencionaban que tenían un área encargada de memes, ¿no? El departamento de memes. Suena muy mamón, pero eso es lo que se comenta. Y me gustaría que empezáramos a dar un contexto mayor, un panorama mayor sobre lo que opinan en relación a este caso. ¿Quién gustaría empezar? Pepe, Andrés, Pepe, vas, venga, échale. Andrés. Andrés, órale, échale, Sí, Andrés. por favor. vaya, pues es que justo, ¿no? Son 5 terabytes, o sea, que apenas han salido.
estaba viendo en la página de Aristegui y obviamente en YouTube reportajes de 5 a 10 minutos tema por tema. Empezaron, si no me equivoco, con Saldívar, ¿no? Que pues, de hecho lo titulan Una estrella más de Televisa. Y porque obviamente allí señalan toda una campaña que él hace para llegar al poder, a presidir, ¿no? La Suprema Corte. Y aquí algo que me llama mucho la atención, que me da risa, pero además es un poco el cinismo, que a uno de sus rivales por presidir la Suprema Corte, una de las maquinarias que pueden a funcionar es que él se va a Las Vegas a ver una pelea del Canelo y lo acusan de que él se fue con dinero del erario, ¿no? Ya el tema de cuánto ganan los jueces de la Suprema Corte, creo que lo voy a hacer de lado porque creo que a él le da para eso y más. O sea, creo que ahí sí no tendría que hacer el desvío de fondos para pagarse ese boleto. Obviamente le toman foto con Carlos Slim y entonces ahí llegan a el golpeteo, ¿no? A uno de los candidatos. Y lo que me llama la atención es de que una vez que él ya llega a la Suprema Corte, meses después, hacen un contrato por adjudicación directa de 47 millones de pesos justamente con Metric, que es la campaña, que es la empresa encargada, ¿no? De gestión de crisis y todo esto, que es la que realmente, como filial de Televisa, que es lo que le acusan en Aristegui. Pero aquí lo que me da risa es que justamente acusaron al rival de usar dinero del erario, cuando terminó siendo el dinero del erario la que pagó esa campaña negra, ¿no? Eso cuando lo vi se me hizo muy irónico y es como, le empieza a dar sentido porque es un sistema que sabemos que funciona y que ahora estamos viendo algunas pruebas. Viendo todo lo ocurrido, otra cosa que me llama la atención y a la vez me preocupa a mediano y largo plazo es que aquí la ideología podemos decir que queda de lado porque son los intereses al mejor postor, ¿no? El interés económico. Pero estamos viendo una herramienta en un momento importante a nivel global, en un ascenso del fascismo, que hay que tener muchísimo cuidado por este tipo de herramientas, porque lo que vimos es que los mensajes en todos apelan a las emociones. Y cuando apelan a las emociones es cuando más penetran a la población, porque obviamente buscan el enojo, la ira o hasta la misma alegría. Entonces, lo que me preocupa es la herramienta la tiene ahorita el poder económico, pero los ideólogos en el momento en que tengan acceso y que no tengo dudas de que lo tienen, porque obviamente esta es una de las muchas empresas que operan en la creación de hashtags en redes sociales, es ahí donde me preocupa. Y por el momento pienso que México parece estar un poco vacunado ante ese avance del fascismo a comparación de Estados Unidos, a comparación de Europa, pero creo que sí es algo que debe de empezar a preocuparnos, ¿no? El uso de este tipo de situaciones, porque sí, obviamente sí generan emociones en mucha de la población, que también podemos decir, bueno, es que uno como alguien que accede a las redes sociales tiene que tener ese análisis crítico, pero vamos a lo mismo, ese análisis crítico se obtiene en la escuela, y hoy por hoy no hemos tenido una escuela que nos permita dar un análisis crítico, y el simple hecho de que de la primaria a la preparatoria, en muchos casos hasta la universidad, el aprendizaje sea de memoria, pues obviamente no tenemos un análisis crítico, ¿no? Muy bien. Oye, Andrés, ¿no te parece que ellos fueron los que crearon la famosa polarización de la que después ellos mismos se han quejado? Mira, porque aquí hay que verlo, ¿eh? Finalmente el equipo de donde se llama el qué, Centinela o perdón si me repiten el nombre, soy Palomar. malo yo, ¿eh? Palomar. El equipo Palomar que dirigía donde bueno, es reflejo de todo el espectro de la comunicación en Televisa. Esto era el tras bambalinas, pero realmente Televisa, durante el tiempo, sobre todo de los 70s, los 80s, durante la época más fuerte de la dictadura de partido priista, bueno, gran parte del apalancamiento y de la columna vertebral de ese régimen fue, por supuesto, Televisa. Y en ese sentido, tú acuérdate cuando en la campaña de 2006
estaba en su éxtasis Adal Ramones, ¿sí? Y que Televisa operó claramente en favor de Calderón, y hay muchísimos elementos ahí que no quisiera traer a rememorar porque nos desviamos, ¿sí? Pero hay muchísimos elementos, y gran parte, yo recuerdo, mira, mucho, fue justo en esa campaña cuando se empezó con el descrédito y la polarización, que empieza justamente con el descrédito y el ataque a la figura de López Obrador, ¿no? Ya sabes, poner lo que es el indio de Macuspana, los chairos, ahí fue justo en 2006 cuando empezó ya de una manera muy radical la polarización en la opinión pública que tenemos hoy día, ¿sí? Y yo recuerdo mucho, por ejemplo, las actuaciones de Adal Ramones. Tú sabes que Adal Ramones es a mí particularmente me desagrada mucho desde niño, ¿eh? Yo nunca fui, bueno, porque a mí me tocó en una época ya preparatoriana, universitaria, el fenómeno de Ramones. Entonces ya era yo muy crítico de esa sátira política simplona, clasista, de arremedar, o sea, muy de la escuela de Adal, de Chumel Torres, ¿no? Pero que a final de cuentas sí, claramente esa manipulación fue fabricada, no es que Adal Ramones, solito por inspiración, porque tú sabes que hay línea, ¿no? Recientemente Ricardo Salinas aceptó, no, en televisión azteca hay línea, cabrón. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable de la noticia y aquí somos una empresa que promueve tales valores, por supuesto que hay línea. Y en Televisa no ha salido don Emilio Azcárraga Milmo o Jan, Azcárraga Jan, a decir, no, aquí también hay línea, ¿no? Pues, pero es clarísimo que siempre ha habido línea y que los comunicadores son reclutados y se ajustan no solo a un espíritu y a un esquema de valores, sino también a un cúmulo de intereses. Y en aquel momento de 2006, el objetivo era, como de lugar, evitar que López Obrador ganara la presidencia, y no les importó dividir y polarizar un país a nivel de opinión, en crear un fenómeno, todavía en 2018 lo seguían reiterando, ¿no? Conectándolo como una figura mesiánica, autoritaria, intolerante, indio, y todo el demás, conectándolo a fuerza con la dictadura venezolana. Y tú repites y repites y repites, porque son empresas perfectamente organizadas que logras tu cometido. O sea, la gente te cree porque tú le estás asegurando, ¿no? La comunicación en ese sentido es muy poderosa. Entonces, justamente ellos son los que crearon la polarización y son los que después se vienen a quejar. Y lo mismo te puedo decir, yéndonos a otro punto, ahora de la elección del Poder Judicial, ¿sí? Porque ellos sí hacían campaña, ahí están ya los elementos de prueba. ¿Tú crees que a Saldívar fue al primero que impulsaron a la presidencia de la Suprema Corte? Por supuesto que no. Por supuesto que, es más, yo creo que antes se hacía de una manera tan, no cínica, porque eso nunca se supo, pero tan firme, o sea, era el poder tan cerrado, el círculo del poder, que no había necesidad, ¿eh? No podían pasar este tipo de situaciones, no había la libertad que tiene este chico Gerardo, ¿cómo se llama? El chico, Germán. perdón, Germán, de venir Germán y revelar Gómez. toda esta, Germán Gómez, pero ellos, si te fijas, sí hacen campaña y nosotros no podemos votar por los ministros de acuerdo a ellos mismos, porque ellos sí hacen campaña, ¿verdad? Pero les molesta mucho la elección del Poder Judicial. Yo siempre estaba a favor, de votar a los ministros, jueces y magistrados. Aquí puede haber un seguimiento amplio de que yo creo que, claro, esto a la primera elección es un problema, ¿no? Es organizar, es hacer una prueba, no es fácil, ¿no? Pero yo creo que a largo plazo, por una simple y sencilla razón, ellos tienen intereses, tú tienes intereses, yo tengo intereses, y si
Porque ellos critican mucho que se va a parcializar la justicia. Bueno, ya estaba parcializada y totalmente amafiada. En el método pasado, bueno, si cada quien va a defender sus intereses, que por lo menos vote, ¿no? Para poner al juez que más le convenga. ¿Gustas complementar, Andrés? Sí, vaya, es que justo ahorita lo que mencionabas de la campaña de 2006 o de la polarización, bueno, la polarización realmente en el sentido, eh, podemos decirlo, antes de AMLO o después de AMLO, creo que realmente el país siempre ha estado polarizado, ¿no? Creo que justamente con Andrés Manuel regresa una esperanza de lo que consideramos izquierda en el país. O sea, no podemos olvidar que después del 88 se cae o empieza como ya lo llaman, ¿no? La larga noche neoliberal en México. Y Andrés Manuel recupera muchos espacios de esa izquierda y ahorita que mencionabas eso, no deja de ser curioso que justamente esto se filtra en marzo, digo, perdón, en abril, que fue en abril el mes en el que Andrés Manuel lo desafueran, que tiene su mítica frase de la historia no, nos juzgará, pero que también es el mes en donde muere el Papa. Y no sé si recordarán que justo uno de los momentos en donde más le pegaron a Andrés Manuel fue cuando dijo, es que hasta como dando a entender que el Papa estaba en su contra, Juan Pablo II, porque se murió justo cuando estaba lo del desafuero, ¿no? Que obviamente pues también uno termina siendo prisionero de sus palabras, pero claro, lo que tú dices es muy cierto. La polarización mediática obedece a los intereses y los intereses son justamente de ellos. El problema es que hemos creído durante la segunda mitad del siglo XX a la fecha que los medios o que los noticieros o que la prensa es imparcial o que la prensa realmente tiene el objetivo por el cual surgió, que es una herramienta de la ciudadanía, una herramienta del pueblo, un oficio en todo lo que representa y una vocación. Sabemos que en México son 11 familias las que tienen el poder de los medios más importantes o los más influyentes y que obviamente van a priorizar sus intereses sobre los de la población, ¿no? Entonces, lo mencionabas, ¿no? De que Salinas Pliego salió a decir, no, yo sí tengo línea. Bueno, me recordaste justamente después de que muere Azcárraga Milmo y llega Jan a la presidencia, Talina le pregunta, oiga, su padre y su abuelo siempre nos dijeron que pues éramos soldados del PRI, ¿aquí qué somos? Y él le responde, no, aquí somos pro México, ¿no? O sea, como queriéndose desligar, ya empezaba ahí el desligarse del PRI, porque a ver, ya estaba el PAN en el gobierno, ¿no? O sea, Claro, tampoco había que ser claro. estúpidos y decir, no, seguimos con el PRI. Pero eso te habla justamente de las relaciones de poder que se manejan desde justamente los medios de comunicación. Aquí me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Ahorita que lo mencionas del Poder Judicial y de las elecciones, que una de las críticas es, no, es que nos vamos a convertir en Venezuela, pero es como llevamos ya 20 años escuchando el nos vamos a convertir en Venezuela, 6 años de que después de 30 años los niveles de pobreza en el país se invirtieron, o sea, ya no se están creando, sino se está reduciendo esa brecha, aumentó el salario. Y esto no es decir, ay, este gobierno o estos últimos dos gobiernos lo hacen todo bien, sino justamente es el que los medios siguen apostando a sus intereses y son capaces de hacer muchas maromas para mantener la narrativa. Y no hay que olvidar que algo que les pudo mucho justamente a los medios de comunicación es que las mañaneras les robó la narrativa. Las mañaneras los obligaba a reaccionar. Y tan los obligó a reaccionar que a Carmen Aristegui, que es la que saca justamente esta investigación, yo recuerdo con Calderón, llegaba a ser también ella dueña de la narrativa, llegaba a ser ella la que llegaba a poner la agenda, ¿no? Con la pregunta, ¿es Calderón borracho? O, bueno, problemas de alcohol, ¿no? Para no decir que dijo borracho, ¿no? O más adelante lo de la Casa Blanca. Pero Andrés Manuel, al robarse con las mañaneras la agenda y que los medios salían a decir, es que dijo 200 mentiras, no, él les quitó la narrativa y les quitó el poder de inventarlas. Pero es justamente cuando
surgen estas situaciones como Palomar, y dicen, ok, nos vamos a agarrar ya la narrativa oficial o de medios, ya no tiene caso pelearnos, pero sí tenemos, y eso lo demostró con Cambridge Analytica, que puedes influenciar e influir y además meter a mucha gente en una caja de resonancia para que de ahí se hagan esos núcleos más radicales. O sea, tú lo puedes ver con tus contactos. eh, Quien te dice que el mejor sexenio fue el de Calderón, y te va a decir, no, es que yo platico con pura gente que me da la razón. Y quien te dice, no, es que Claro, Andrés Manuel es el mejor presidente, también sabes que están encerrados. claro. Entonces, también ya nos han quitado la posibilidad de debatir. Y yo siempre lo he dicho, porque lo sabemos, ¿no? Esta polarización que mencionas, muchos decían, es que ya en mi casa prefiero ya no hablar de política. Y la verdad, yo estoy en contra de ese argumento. Yo prefiero que nos peleemos, yo prefiero que discutamos, porque lo que tiene que priorizar es justamente las ideas. Podemos estar a favor o en contra de nuestras ideas, pero tenemos que aprender a escuchar las ideas y las opiniones de otras y no imponer nuestras ideas. O sea, creo que a diferencia de lo que dice Cedillo, que están matando la joven democracia en México, creo que apenas estamos conociendo lo que es la democracia Sí, al poder claro. expresar nuestras ideas. Que digan, oigan, es que Andrés Manuel destruyó mi familia, perdón, pero si un sujeto que no va a comer día a día con ustedes destruye una familia, ¿qué creen? Su familia no estaba tan fuerte como creen, perdón, pero pues creo que así es. Así es, así es. ¿Gustas algún comentario final sobre esto, Pepe? Fíjate que en ese sentido, yo también, yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés, es decir, la democracia mexicana y la cultura democrática es un fenómeno naciente en México, es decir, y no es fácil porque tener una comunidad informada, acostumbrada a estar muy en contacto con la política, con los fenómenos que más pueden afectar y definir su vida, ¿no? O sea, te van a subir los impuestos, ¿no? ¿Cómo está el Pemex? Si está funcionando mal Pemex, pues no es de que esté perdiendo dinero Pemex, es que en algún momento podríamos quedarnos sin combustibles, por ejemplo, lo cual debería tenernos un poquito más preocupados, porque imagínate el colapso económico por un apagón como el que acaba de suceder en España, si la CFE no funciona, ¿no? Y entonces todos estos detalles que tienen que ver mucho con la vida pública, ¿no? Yo creo que en México no estamos tan acostumbrados a darles hay países en donde la prensa es mucho más seria y en donde la politización ciudadana es más amplia y sobre todo mucho más arraigada. Y en ese sentido, lo que a mí me escandaliza mucho de este tipo de mafias es que se aprovechan de este desarraigo y de esta reciente cultura democrática mexicana para para manipular y por eso me parece algo muy grave. A mí me parece algo muy grave y parte de lo que me llama la atención es que no veo a ningún legislador. Por ejemplo, decir, bueno, aquí debe de haber un debate en el Parlamento, en en el poder legislativo, para ver si esto se prohíbe, porque es muy grave, es decir, atontas a la gente. Es, si te fijas, digo, a final de cuentas es algo también muy complicado de legislar, es algo difícil de legislar, pero el tema no es aquí la libertad de expresión o lo que puedas tú o yo o Andrés decir, sino los negocios que se dedican a crear información falsa con un fin que confunde a la opinión pública, para confundir a la opinión pública. Eso, ahí sí me parece que puede haber una actitud delictiva, porque hay que ver aquí una cosa, por ejemplo, estás hablando de, ¿cómo se llama? ¿Dónde? Javier Dondé, Javier Javier Dondé, Tejado, ¿dónde? Javier Tejado Dondé, ocupaba el puesto de vicepresidente de, del Departamento de Comunicación, ¿no? De Televisa, alcancé a ver, es decir, es un, porque veía yo a Gómez Bruera
antes estaba documentándome un poco para el episodio y decía, no, yo creo que la empresa no creo que es alguien que está abusando de la... Por favor, ¿qué me estás diciendo, güey? Te están armando campañas claramente para alterar intereses tan grandes como el tema de la venta de Fox Sports y toda esta parte que afectaba los derechos de la selección mexicana, que son muchos millones de dólares. Están poniendo posiciones en la Suprema Corte. ¿Tú crees que Emilio Azcárraga no sabe de esto? ¿Sí me explico? Es todo un entramado mafioso. A mí me parece que a lo que yo quiero llegar es que esto tendría que, por mi punto de vista, tomarse un debate serio en el poder legislativo para que pueda ser constitutivo de delitos. A mí me parece muy grave. Chicos, y ahora tomando en cuenta toda la información que ha salido y toda la que va a salir, hasta el momento de las revelaciones, ¿cuál ha sido la que más ha llamado su atención? ¿La de Saldívar, por ejemplo, a ti Andrés, a ti Pepe? ¿Cuál ha No sé si dicho, quiere ah, comentar, caray? Andrés. Es que en particular todas me han llamado la atención. Aquí creo que justamente a falta de comprobar la veracidad, pero la verdad es de que yo consideraría muy, pero muy ocioso que una persona generara 5 terabytes de información nada más porque no tenía nada que hacer y a ver cómo frigo. Lo que menciona de impedir la compra total de Fox, ¿no? Los derechos, porque todos sabemos que esos son intereses netamente de Televisa y obviamente de Azteca. Todo lo que te genera un mundial, ¿no? Todas las pérdidas que siempre le daba miedo tener si México no iba al mundial. Otra, la venta de Radiópolis, que terminan haciéndole la campaña negra a Interjet, ¿no? De la familia alemán, que ellos también, ¿no? A ver, finas personas tampoco son, pero ya el asunto de toda la campaña de Interjet es mala y todo eso, a mí me llama, en particular ese tema me llama la atención, porque recuerdo la campaña y en su momento Interjet era la que más se usaba y era la que yo decía, oye, pues es que qué mala suerte tiene mucha gente porque yo recuerdo que me gustaba porque era puntual, me gustaba el servicio y si era un low cost real, entonces decía, qué mala suerte, y también tú dices, bueno, pues sí fue parte de toda una mala campaña. Y aquí también me llama la atención porque quien termina llevándose Radiopolis es Grupo Prisa. Entonces también que es obviamente Prisa, pues maneja el país, y el país es otro de los medios internacionales que más le encanta golpear y más le encanta, o sea, y más hace Iberdrola, ¿no? maromas, ajá. Está tras Grupo Prisa. Exactamente. Otra de las que me llamó la atención fue justamente cuando se cae el metro, ¿no? Que, a ver, la construcción fue ICA y Carso, y Televisa dio la orden de que solo en los memes y todo eso, solo se fueran sobre Carso, pero quitaran el sello de ICA y todo eso, cuando es como, oye, los dos fueron culpables. Entonces, esos en particular sobre Televisa me llaman la atención. Pero el que sí dije es que el asunto de la manipulación o de la creación de mentiras, como lo mencionas, es el asunto del West Hill, en el cual, no sé si han visto la nota, está el video de cómo las personas están con Blur para dar testimonios anónimos, pero está todo grabado. O sea, una de las que da uno de los testimonios es Ballesteros, que es la segunda de Donde, ¿no? O sea, ya al cinismo de ella misma grabarse, fingiendo ser una de las víctimas para embarrar en un caso de violación, en uno de los momentos en donde estaba el fenómeno Me Too, o sea, que para colmo vino a tumbar la credibilidad de muchísimas personas que sí habían sido afectadas por relaciones de poder de hombres machistas o violadores. O sea, la falta de escrúpulos creo que es lo más lamentable de esta situación. Sí, eso es increíble, ¿eh? La falta de... Pues mira, algo que yo venía pensando ahora que venía manejando al respecto, porque decía, lo que más me llamaba la atención es que yo decía, bueno, a mí me cría, ¿hasta dónde puede llegar la maldad humana, no? Digo, yo ahí en mi barrio, ahí en Villa de las Flores, pues salíamos a pelotear los chavos con espíritu deportivo, de superación. Te decía, tu papá va a estudiar y estudia, hijo, y demás. O sea, jamás me inculcaron
que pudiera destruir una persona así nada más por una mentira, así de Andrés es roba, güey. Roba porque mira, ahí hay un video, cabrón, donde está sacando la cámara. Pues no seas mamón, cabrón. ¿De qué me hablas, güey? O sea, ¿tú crees que te vas a ir de Televisa así con una pinche mochila y pasando filtros de seguridad y detectores y guardias que te checan la mochila? Pero así de huevos, güey. Perdóname las expresiones, Andrés, pero tú eres un periodista más profesional, yo soy un podcast, pero así de huevos, cabrón. No, él se la roca. Genaro, ¿cómo se llama? Gerardo, Germán Gómez. Germán. Germán, además, está mal de su cabeza, güey, como si fuera un trastornado, un esquizofrénico. ¿Sí? Porque también, sí vieron con López Dóriga, ¿no? Que fue donde y acusó a Germán le vamos a elaborar una demanda, una denuncia en el Ministerio Público por robo, porque fíjate que se robó y la verdad, y tú ves, y bueno, yo no daba crédito al cinismo, a la deshonestidad, digo, es que no necesitas ser un experto de peritajes de este tipo de argucias para darte cuenta que este hombre es un mitómano. Y a mí sí me escandalizaba, o sea, ver la facilidad de industrializar y monetizar la mitomanía, ¿no? La forma de deslindarse y justo a eso vamos a pasar. Me gustaría hablar un poquito sobre la figura de Germán Gómez, este ex empleado de Televisa y trabajador de Palomar que está contando su historia, la está compartiendo. ¿Qué opinión les merece? La impresión que me da o no, pues creo que sí deja ser o viene siendo menos importante. A ver, ese sobrino de Salvador García Soto, columnista del Universal, ayer o hoy, me parece, en otra entrevista que tuvo con Aristegui, filtró el video que tuvo García Soto con su hermana, la mamá eh, de él, y justamente él era de, oye, es que ya no me interesan los motivos, no me interesa nada, ya parémosle, ¿no? Y obviamente retomando el asunto de, pues todos se mueven por intereses, ¿no? Ya todo personaje es combativo hasta que tiene algo que conservar, ¿no? O sea, y en ese sentido se demuestra el asunto de que Salvador García Soto, pues es oye, yo te conseguí un trabajo, que él siempre lo dijo, él le consiguió el trabajo, pero pues ya no me involucres. Y entiendo un poco la postura de Salvador García Soto, pero también hay que olvidar que pues es uno de los más ácidos, más puntuales que ha sido parte de esa llamada mafia del poder adjudicada por Andrés Manuel, y que pues obviamente es en el Universal donde posiblemente conozca a Javier Tejado Donde, que pues también es columnista de este medio. Entonces volvemos a lo mismo, los medios, pero ya también las cabezas informativas de los medios ya están tan homogenizados que realmente un periodismo independiente difícilmente lo vas a encontrar en un medio, ¿no? Porque todo va a obedecer a intereses. Yo he caído ya, contrario a lo que profesaba Kapuczynski, yo ya soy muy cínico, en el sentido de yo ya veo las noticias como entretenimiento, ya no las veo como algo puntual para un beneficio a la sociedad. Ya no lo veo como una vocación o como un servicio a la sociedad. Yo ya lo veo como lo que es, como mero entretenimiento. Tan es mero entretenimiento que ya todo es banalizado. Y tan es banalizado que el fin de semana creo que todos eran expertos en cónclave, ¿no? Y después ya son expertos en el tema de moda, ¿no? Entonces creo que eso nos habla de lo banal que es la información. Sí, sí se ha banalizado mucho. Mira, yo sí me he vuelto un poco descarado como Salinas Pliego, o sea, cínico en el sentido de, bueno, pues a mí objetividad puedo tenerla hasta cierto punto, pero también eh, yo pertenezco, tengo ciertos intereses, tengo mi forma de ver los fenómenos y me importa un cacahuate, ¿no? Y aquí, o sea, no doy línea, ¿verdad?
cada quien, yo invito o Jesús y demás, y cada quien puede decir lo que, pero yo sí me doy mi línea, ¿no? O sea, sí me explico, yo sí me doy mi propia línea, porque pues yo ya he caído en el punto de ya, si nos vamos a hacer comunicadores así como objetivísimos, profesionales, inmaculados, pues bueno, ya realmente en un mundo de emociones y de redes sociales no vas a vender nada y nadie te va a pelar. O sea, decías hace rato de las emociones, ¿no? Es decir, hoy día tú para vender requieres causar ese feeling y esa morbosidad, ¿no? Porque tú tratas de vender profesionalmente un producto con una seriedad y hasta parece aburrido, ¿no? Nada atractivo para un público ávido de sensacionalismo, amarillismo, morbosidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora decías de García Soto, pues él también, justamente, ¿no? Como de la mafia, él es también muy especialista, ¿no? Este Salvador García Soto, en filtrar información que sus fuentes anónimas le han dado, que muchas veces me suenan más a que te dictaron desde la vicepresidencia ya, Javier Donde, que tienes que poner esta columna, cabrón, ¿no? Es decir, y fíjate, a mí del chico me llama la atención, yo lo veo un poquito a nivel de negocios. Yo en general, no sé si conozcas parte de mi biografía, yo me dedico a los negocios, tengo un negocio, y como gente de negocios, yo algo que me he dado cuenta, Andrés y Jesús, que puedo testificarle al auditorio, es que es muy importante para que un negocio tenga éxito y sea próspero, es crear buenos equipos de trabajo, es decir, equipos donde la gente lo pase bien, adquiera valor su vida, es decir, superación, crecimiento, y además ganen bien. Y en ese sentido yo lo veo mucho el fenómeno de este chico, de que lo trataron de la chingada, porque se ve que está resentidísimo donde no lo para ni la mamá ni García Soto. Es decir, yo voy con todo, ¿no? Aparte de que se ve que es un chico que tiene una limitante ahí emocional, un trastorno limitante de la personalidad, él se auto ha revelado su diagnóstico clínico, eh, y, y la verdad, pues en este sentido puede estar lleno de miedo el chico, ¿no? Puede tener más miedo de lo que pueda tener una persona, pero se ve enardecido, ¿eh? Se ve que donde aparte de ser un mafioso de la comunicación, era un pésimo gerente, un pésimo manager, tal lo maltrató a un nivel de resentimiento que él se ve, dolido, y además también se ve que, porque él mismo lo declara, y yo creo que gran parte de su testimonio con Aristegui tiene mucho valor. Se ve que él dice que le causaba conflicto en ciertos momentos crear este tipo de tendencias y de fake news y de manipulaciones, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que también lo hace mucho porque hay cierto eh, recarga de conciencia moral, ¿no? A lo mejor, y él trata como de, eh, de sanar, ¿no? De buscar un perdón por sus malas acciones del pasado, ¿no? De alguna forma, a través de decir, bueno, voy a decir la verdad, pero sobre todo yo al chico lo veo, en mi experiencia, lo veo muy resentido con Javier Donde, que se ve que es un canalla de lo peor, ¿eh? O sea, es el típico boxeador de empresa que mandas a hacer el trabajo sucio, que trata mal y es prepotente con los trabajadores. Es una ficha el vato, ¿eh? Justo me gustaría entrar a ese tema. ¿Quieres complementar algo, Andrés? Sí, nada más, algo que se me está pasando justamente de este chico es que le pregunta a Carmen, ¿no? Oye, te estás hablando de filtrar los 5 terabytes y le dice, yo la verdad es de que ahí hay información sensible de muchísimas personas, o sea, Claro. información personal, eh, que pues creo que no es de trascendencia nacional, ¿no? Pero que sí puedes poner en riesgo o puedes poner en peligro a las personas.
Y nada, complementando eso, ¿no? Del enojo que dice, si con eso se comprueba que lo que estoy diciendo es verdad, o sea, yo lo filtro tal como está y háganse bolas, ¿no? Entonces también ya ahí está lo que tú dices, es, ya no sé qué tanto también puede ser un dilema moral y ético contrapuesto contra el estoy harto de los tratos que recibió, ¿no? O sea, creo que esa disyuntiva todavía está en el aire. Sí, Justo, porque incluso él, perdón, ya nada más para cerrar, él está peleando una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje, está tratando de comprobar que él tuvo una relación laboral subordinada de trabajador, no de freelancer o de profesional que vende un servicio, ¿no? Que seguramente lo tenían dado de alta en el SAT como persona física con con actividades actividad. profesionales, actividades empresariales y profesionales. Seguramente así lo tenían y ahí le transferían su pago y hay que él declarara, ¿no? Lo que gana por sus honorarios, pero él está tratando de comprobar que más bien él tenía una posición en el negocio de subordinado, que cumplía un horario, que recibía órdenes paulatinas, etcétera, 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 lo cual, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, cuando hay relación laboral y el trabajador la comprueba, aunque no haya contrato, tienes todos los derechos de la ley. Él ahora mismo en la Junta está tratando de comprobar que sí hubo la relación laboral para tener todos los derechos y en ese sentido reclamar pues todas las prestaciones caídas, ¿no? Seguro social, todos o no, lo que tenga por el lado de despido y demás, ¿no? Despido injustificado, etcétera, etcétera, que pueda pelear, pero reafirmando un poco la idea de que está resentido. Es decir, lo trataron mal, se ve que había un mal ambiente laboral, que había otros de sus compañeros que también lo trataban mal, porque tiene esto de, pues a mí me vale, cabrón, hay que se hagan bolas, ¿no? Se pasaron de lanza, ahora ahí les va, y además me robaron porque yo era un trabajador y me están quitando todas mis prestaciones, ¿verdad? Y justo hablando sobre esta cabeza de la cual hasta este momento vamos a plantar pie, quisiera hablar de las reacciones de Tejado Donde ya salió a negar las acusaciones y acusar a Carmen Aristegui de una campaña en su contra, tachándola de mentirosa. Incluso acudió a su estudio en busca de un derecho de réplica que se le negó en ese momento y creo que se lo dieron por medio de una carta, un documento que envió. Cuénteme su opinión sobre este personaje y sobre su reacción, o sea, la forma en la que está afrontando este tema, siendo que Televisa no ha dicho absolutamente nada. Pues o sea, es curioso que la empresa Metrix se venda también como asesora en gestión de crisis y no poderlo ver gestionar esta crisis, ¿no? Eso no deja de ser risible. Y algo que también llama la atención es la reacción de, lo vamos a demandar para que, por el asunto de el robo del micrófono, robo de equipo, ¿no? Y el chico lo dijo, yo pensé que iban a demandar por el disco duro, pero pues obviamente si lo demandas por el disco duro es aceptar que todo lo que él está diciendo es verdad, ¿no? Entonces empiezan a recular, o sea, no esperaban el golpe con todo y de que sabían que allá había demandas laborales. Yo creo que minimizaron el poder de la información que no solo él comparte, sino que todos los que laboran en esta producción tienen. O sea, yo creo que apenas se están dando cuenta de la información tan sensible que la dejaron al alcance de cualquiera, ¿sabes? O sea, creo que también el asunto de que muchos se mueva por WhatsApp y que justo en WhatsApp todos ellos digan, no, 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 vamos a hacer las correcciones y todo eso, te habla de la impunidad y del asunto de no hacer una buena gerencia de, oye, perdón, pero es que lo que estás haciendo tiene que ser top secret y en el momento en que queda hecho el video, papelitos destruimos y adiós, ¿no? O sea, entonces creo que sí, el asunto de sentirse impune, pero también hay algo curioso en ninguna empresa, en ninguna, alguien es imprescindible. Todos pueden ser desechables,
Y si no, vamos justamente en el caso de uno de los ex empleados, ¿no? O uno de los que ya trabaja con ellos. A David Faitelson con lo de Disney, lo golpearon, ¿no? Le aventaron una campaña. Y a Loret de Mola también le aventaron campaña en contra, ¿no? Ya, Lo de Loretito es increíble. y, y me llama la atención porque justo hoy me metí a redes como para ver qué tanto están los trending topics. Actualmente no uso X, pero bueno, Twitter. Pero pues me metí a ver como cuáles eran las tendencias y vi que estaba Loret. Y yo dije, no, pues va a estar por lo de Palomar. Y no, resulta que fue porque lanzaron un video diciendo que así estaban los enfrentamientos en Sinaloa, pero creo que era un video de Siria. Y dices, no, Yemen. o sea, en Yemen, claro, y dices, no, es que no puede ser que justamente te estás aventando, te quieres quitar justamente de los montajes y sigas haciendo el cinismo de no verificar información y con disculpen, no sabíamos que el video es como de, bueno, y la labor periodística, señor, ¿dónde está, no? Aquí se demuestra lo que venimos diciendo, la necesidad de lanzar propaganda y no información. Pero ya regresando a lo de Tejado donde pues yo creo que sí sigue paralizado, pero también está paralizado el gobierno federal, están paralizados los medios, porque creo que apenas están dimensionando mucho de lo que hay en esos 5 terabytes, pero que justo se vendieron al que tenía el dinero, no se vendieron a una ideología como tal. Entonces, como puede que estén muchos involucrados de Morena, del PAN, del difunto PRD, del PT, o sea, como también empresarios y todo eso, a los que se les hizo campañas a favor y en contra. Entonces, yo creo que todavía están, no hay que movernos mucho de la foto o porque ahorita todavía estamos en el ojo del huracán. A mí lo de Javier Donde me parece un caso de un sociópata, eh, un psicópata que no tiene ninguna empatía y ningún escrúpulo para mentir, para conseguir a como dé lugar, enriquecerse, pasando por encima de todos. Me parece un caso de psiquiátrico, este hombre. Digo, lo vimos por lo que fue a hacer ahí con Carmen Aristegui, también totalmente fabricado. Él, mira, es que su vida es una fabricación de este hombre. O sea, él mismo fue a fabricar ahí no, si yo ya fui a Aristegui, cabrón, a dar mi derecho de réplica, nada más que no me dejaron. Sí, cabrón, pero no te citaron. Tú llegaste, güey, a hacer una bronca que te dejaran pasar al estudio así nada más de huevos. Pero, ¿qué me dice, señor? ¿Está usted loco? ¿Es usted un cavernícola? O sea, obviamente esto se agenda, ¿no? Llegó Andrés ahorita aquí al programa. Conéctate, cabrón, y déjame entrar aquí a punto medio, yo quiero hablar. No, cabrón, o sea, había había una cita, güey. ¿Sí me explicó? No es de que él quisiera aquí de huevos llegar y dar su opinión y, a ver, ponte, conéctate, güey. Y no. Es decir, pero justamente él fabrica la bronca esta para después ir con López Dóriga a decir, no, si yo ya fui a Aristegui y ya fui a ejercer mi derecho de réplica, pero no me recibieron, están manipulando, es una canalla Carmen Aristegui. Es decir, cuando obviamente que lo graban y él lo único que está haciendo es a llevar una contención, la persona que lo recibe, que se ve que es como un guardia o alguna persona ahí del management, le dice, sí, pues, claro que te vamos a dar un derecho de réplica, necesitamos generar una cita, es una cortesía, bla. Y haciendo pelea, simplemente para después ir con López Dóriga. Si te fijas, ya se hizo una estrategia él de defensa mediática también para ahora tratar de criminalizar a Gerardo, al chico este que revela lo de Germán. Televisa, Germán, Ujú. ¿no? Ya se hizo ahí una novela. Entonces a mí me parece un caso, la verdad, de psiquiátrico este hombre, ¿eh? Yo la verdad, de psiquiátrico. Y de Loretito, fíjate que retomando lo que decía Andrés, me llamó mucho, a mí me dejó impactado. Lo canallas que pueden ser estos hombres y ciertos liderazgos a nivel de todo, de gobiernos, de empresas,
de cualquier lugar, ¿no? De crimen. Oye, Loretito fue su sparring favorito durante años de Televisa. O sea, lo usaron para fabricar todo tipo, bueno, el caso, por ejemplo, de la francesa o de Frida, la niña que inventaron en el terremoto. Imagínate, recordarán lo del terremoto, ¿no? Inventar que hay una niña ahí entre los escombros y movilizar a las fuerzas de rescate para que, nada más para tener la noticia y generar la incertidumbre de la niña, ¿no? Yo recuerdo aquí, ahora que estoy en Estados Unidos, cuando llegué y varias gente me preguntó lo de la niña, nadie daba crédito. Lo recuerdo perfectamente una vez que vine a Estados Unidos, pasado el temblor, que fue 19 de septiembre del 17, por ahí. Sí. Yo habré venido a Estados Unidos como 2, 3 días después y la gente, no, unos días después, cuando estaba lo de la niña que recién se había revelado que no existía, nadie daba crédito de lo que había hecho Loret de Mola. O sea, nadie. Era un sparring de los favoritos, ¿no? Lo mandaron a hacer de todo a Carlos Loret. Él mismo se acostumbró a hacer de todo. Ya ves que agarraba los videos de otros reporteros de guerra y los publicaba como suyos. Y él se iba a encerrar al hotel bien gallinón. ¿Cómo va a ser reportero de guerra lleno de miedo? Pues hay que ser muy valiente para ese tipo de reporteadas, ¿no? Y entonces, a mí me impactó, ahora que vi que cuando lo despiden, bueno, también le arman una campaña para todavía rematarlo, desacreditarlo, jugar con su reputación, todo ya de por sí muy cuestionable la reputación de Carlos Loret, pero me impactó lo canallas que son, los traidores en Televisa, los altos mandos, para correr un elemento que la verdad fue su caballito de batalla durante tantos años. Muy bien, sí, 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 concuerdo completamente, de verdad, estas revelaciones, pues sí, han tambaleado muchas estructuras y como mencionan, hay muchas partes y muchos intereses que realmente están esperando a ver por dónde va el tiro para poder hacer algo. Me gustaría saber cuáles consideran ustedes que pueden ser las implicaciones para todos los actores, porque son varios, o sea, desde Televisa, Javier Tejada Donde, Carmen Aristegui inclusive, o sea, creo que puede haber muchas implicaciones en esto y creo que apenas estamos en el inicio de lo que nos va a dar esta novela, ¿no? La verdad es que todavía no alcanzo a ver cuál puede ser una implicación final, porque creo que lo comentaba al principio, ¿no? No me deja de llamar la atención el momento en el que cae esta revelación, que es cuando se está discutiendo, se pausó ya, pero se estaba discutiendo justamente reformas a la ley de telecomunicaciones, en el cual yo considero que sí se debe hacer en el sentido de, porque justamente podrías evitar este tipo de situaciones, el poder bloquear información inexacta o mentirosa, porque me podrías decir, es que la libertad de expresión, ok, la libertad de expresión, pero hoy por hoy, ¿en qué medio tienes esa llamada libertad de expresión? En ninguna, porque ya lo hablamos aquí, todo se va a mover por intereses. Hay temas, hay palabras que nosotros sabemos que por algoritmo no puedes decir si no, no monetizas. Hay temas de guerras que no puedes decir porque te bajan los videos. Entonces, ¿de qué libertad de expresión privada me vas a hablar cuando justamente ellos son los que te pueden bajar, ¿no? Es el asunto de Elon Musk. O sea, ¿realmente vas a confiar en la libertad de prensa de un sujeto que busca influir en elecciones de otros países? En el caso de México puedes también argumentar, bueno, pero es que si bajas ya nada más te vas a ir hacia la información oficial. Creo que no va por ahí tampoco la reforma, es justamente el decir y el obligar a los medios, más que a las personas, es obligar a los medios a tener esa ética y esa moral en el cual tú debas de ser consciente de la responsabilidad que es decir o no una mentira. O sea, no nos vayamos tan lejos. Ricardo Salinas Pliego dando la orden de ya no le hagan caso al gobierno con El López-Gatell. coronavirus, O el sea, Gatel.
Perdón, pero eso es algo que tenías que haber bajado, ahí tenías que haberle bajado el switch a TV Azteca, porque estás poniendo en riesgo la vida de mucha gente que era capaz de decir, si estos sujetos le decían, tomen cloro y con eso se quitan el COVID, lo iban a hacer. Entonces, sí es importante una regulación de medios y esto lo viene a demostrar. Tal vez ahorita estamos hablándolo en un sentido de la viralización de los memes y todo eso que se ha demostrado que llega a impactar más, porque obviamente la forma en que consumimos medios ha cambiado y también a los medios tradicionales eso les puede y muchísimo, por eso están migrando a estas redes. Digo, a mí me llama mucho la atención ver en YouTube que ya puedes ver toda la parrilla de noticias, ¿no? Porque saben que si quieren seguir en la televisión, ya no van a estar ahí. Entonces, esto lo veo como una oportunidad, pero tampoco tengo mucha esperanza porque no es el primer caso de manipulación mediática que se destapa y no se ve que haya herramientas para que un poder, un Estado, no lo veo tan fuerte para realmente hacerlo genuinamente. ¿Y esto por qué? Pues porque el impulsor de la reforma judicial es uno de los principales involucrados, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Opositores, gobierno, o sea, todos están involucrados, todos están enmarañados en esta situación y me queda claro que en este momento la que tiene o podría tener un poco de poder de narrativa se llama Carmen Aristegui, que obviamente va a responder a sus intereses. ¿Serán periodísticos o no? Eso ya lo veremos. Al fin y al cabo tiene un canal de noticias que se llama aristegui.com. Eso me dice que también ya tiene una visión empresarial y se va a mover a partir de los intereses. ¿Negociará con poderes fácticos? ¿Negociará con poderes estatales? No, no podría decirlo en este momento. ¿Implicaciones, José? Mira, yo me gustaría seguir un poquito con lo que está comentando Andrés. A mí me da la impresión que incluso hay ciertas partes de la reforma a la ley de comunicaciones, telecomunicaciones, estas partes que se queda muy corta. Mira, nosotros acabamos de ser víctimas de un atropello por parte de TikTok, en donde nada más porque pusimos dos TikToks, dos videos, hay uno que le afectó a Andrés Manuel, o en donde no estábamos de acuerdo, y uno a Nicolás Maduro, que nos hicieron una denuncia masiva, nos quitaron nuestra cuenta, ¿no? Y bueno, pues TikTok puede gestionar todo lo que sea y manejar su negocio como sea. Yo ahí, hasta ahí, no tendría ningún inconveniente. Pero donde sí tengo un inconveniente muy fuerte es que la ley mexicana no me asista para defenderme de un atropello de un privado que posee y que opera en México un medio masivo de comunicación digital en el que justamente cualquier persona debe de tener derecho a poder crear contenido, ¿sí? Además, nuestro contenido no es de ninguna forma un contenido que nos dediquemos a decir mentiras. Mira, o sea, resulta que ahora los que fabrican mentiras tienen el monopolio de las redes y los que somos independientes y hacemos nuestra luchita no podemos hablar y la ley mexicana no nos ampara. No hay ni siquiera una procuraduría de defensa de los derechos de los usuarios de las redes sociales, lo cual debería de existir a estas alturas. Es el mundo del siglo XXI. El siglo XXI va a redes, a un mundo digitalizado. Es increíble el atraso de la legislación en este sentido. O sea, digo, a nosotros no nos agravia tanto porque, pues, en fin, ni monetizamos y todo, pero date cuenta todo lo que hemos invertido en tiempo, en valor, en conseguir seguidores para empezarnos a posicionar y nada más porque nos denuncian este tipo de empresas dedicadas a los bots y a las cuentas fake y a crear tendencias y nos tumba y no hay forma en que te puedas defender. En primera instancia, yo creo que fácil sí podemos armar un litigio, qué pena que no ande en México, pero me gustaría checar con mis abogados esa situación, pero me llama mucho la atención que no haya ni una sola instancia en el Poder Ejecutivo en donde te puedas defender.
Así es, así es. Es bastante un tema que podría llevarnos a mucho debate, hablar sobre la forma en la que se manejan las redes sociales en nuestro país y creo que en el mundo todavía es un tema muy joven que tiene mucho, mucho tiempo por debatir y por encontrar consensos en los cuales y puntos de Y encuentro. tendrá que caminar en un tiempo a legislarse, ¿eh? No Ah, puede permanecer sin legislación, es imposible eso en un mundo que nos lleva a que cada mes vamos a usar más y depender más de las redes. completamente de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí. Gracias por tu participación, por tu buena onda. Hermano, un comentario final, algo que quieras agregar. Nada, muchísimas gracias por la invitación y pues al auditorio, pues sí, que sean un poco más cínicos al momento de consumir redes y si pregunten si una noticia les está generando mucho enojo o les está generando, le está alegando mucho a sus emociones, que respiren para ver qué tan real o por qué está recibiendo esta noticia o por qué le va a generar una emoción. Es algo muy complicado, pero pues, en estos momentos hay que reconocer que estamos desarmados para no caer en manipulaciones y también ser conscientes de que todos somos susceptibles a ser manipulados a través de las emociones. Entonces sí, respirar un poco más al momento de consumir la información, porque además recibimos, o sea, ya con el escroleo recibimos 20 noticias por minuto, ¿no? Entonces sí, tomarnos un poco más de calma al momento de consumir la información. Completamente de acuerdo. Respira antes de reaccionar. Pepe, ¿algún comentario final? Sí, igual en el mismo sentido, ¿no? Al auditorio, o sea, la verdad es que debemos de escudriñar bastante bien la información, separarla en si es valiosa, si no es valiosa, comprometernos mucho a buscar la verdad y eso implica checar fuentes, checar reputaciones, checar, ser dialécticos, ¿no? Ver un lado de la historia, ver otro, ser, requiere, pero yo creo que sí es bien importante, ¿eh? Es bien importante porque al final eh, la información y todo lo que hay que causa la información, que es la política, la economía, define nuestras vidas y siempre es importante que tomemos decisiones bien acertadas y eso solo se puede dar cuando sabemos distinguir la información. Cuando no sabemos distinguir la información, podemos hacer inversiones incorrectas, tomar decisiones malas, ser abusados, etcétera, etcétera. Entonces, bien importante que aprendamos o nos tomemos el tiempo para digerir bien y escudriñar bien la información. Muchas gracias a todos por su preferencia. Te recuerdo que si te está gustando el contenido, le des like al video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita. Eso es muy importante para recibir las notificaciones cuando subimos videos. Agradecemos likes, compartidas, opiniones y toda su participación. Esto fue Punto Medio y los esperamos en la siguiente emisión. Ya, ponte atento. Ya. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos!